Todo, bienvenido, buenas tardes, soy Rafaela, soy nutricionista profesional y bueno pues... Voy a intentar ponerte tu... Sí, yo estoy dedicada a la nutrición clínica. Hola. Es importante. El doctor ha estado hablando... Efectivamente, el doctor ha estado hablando acerca del estrés oxidativo y cómo comienza en la célula, pero también influyen factores no solo internos fisiológicos, sino también factores externos como es la alimentación. Y bueno, pues para eso estoy yo aquí, para hablar de la importancia de la nutrición en las enfermedades reumáticas. La nutrición según la Organización Mundial de la Salud, esto es muy bonito, es teoría, pero hay que saber la diferencia entre nutrición y alimentación. Nutrición, que es lo que yo voy a hablar, y alimentación son las pautas que tenemos que seguir para evitar lo que ha dicho el doctor, ese estrés oxidativo y que nuestras articulaciones no tengan inflamación. Muy bien, pues la nutrición... aquí lo dice claramente, que es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del organismo. ¿Qué quiere decir eso? Pues es algo fisiológico que nos va a aportar una serie de nutrientes a nuestro cuerpo que van a ser beneficiosos para nuestra salud. Y alimentación es algo voluntario. Nosotros vamos a adquirir un alimento, lo vamos a ingerir, pero nos va a aportar una nutrición. Y esa nutrición es algo que nos va a aportar una serie de beneficios que luego vamos a explicar y nos vamos a ir adentrando de esos beneficios. Yo voy a hacer hincapié en la importancia de una buena nutrición. Hemos dicho que alimentación es una cosa y nutrición es otra, pero van muy ligadas de la mano. Uno puede alimentarse, pero no estar bien nutrido. Entonces, son dos conceptos que son muy parecidos, pero son diferentes. Nosotros vamos a hablar de la buena nutrición, del alimento que ingerimos voluntariamente, pero que sea beneficioso para nuestra salud. Y como estamos hablando de enfermedades reumáticas, esos beneficios para esa salud. Bueno, pues una buena nutrición tiene que tener una dieta suficiente, equilibrada, combinada con ejercicio físico regular, que es un elemento fundamental de la buena salud. ¿Por qué concienciación? Porque la mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las enfermedades, y alterar el desarrollo físico y mental y reducir la productividad. Pues bien, importancia de los buenos hábitos. El no llevar buenos hábitos. Desajuste en nuestro peso corporal. Pero desajuste tanto para exceso como por defecto. O sea, en las enfermedades reumáticas hay obesidad y hay delgadez extrema. Hay sobrepeso y delgadez. Y ahora voy a explicar por qué. Bueno, la importancia de estos buenos hábitos, el sobrepeso y la delgadez extrema, es muy perjudicial para las articulaciones. Los azúcares son necesarios para el funcionamiento de nuestro estado mental, porque una parte va al glucógeno del cerebro y otra parte va a la musculatura, y la musculatura tiene que estar alimentada de azúcar. Pero para las dietas que son aconsejables proinflamatorias, para evitar la inflamación, sobre todo todas las personas que padecen enfermedades reumáticas, las inflamaciones están ahí presentes, deben evitar los azúcares en exceso, los carbohidratos refinados en exceso y las grasas saturadas o trans, que se han puesto de moda, las grasas trans, a través de campañas publicitarias, y esas grasas trans pueden estar camufladas en aceites vegetales y no se especifica en el etiquetaje de coco y palmolive. Y esas grasas trans son las causantes de la mala absorción de los nutrientes y la mala asimilación del calcio y la disminución de vitamina D.
¿Veis la importancia de saber elegir una alimentación inteligente con unos nutrientes esenciales? A que todos los que estamos aquí queremos nuestra salud. Pues tenemos que... Rafaela, te voy a interrumpir Sí, ¿Te sí. puedo hacer unas preguntas Sí, también? claro. Yo también puedo interrumpir, Sí, claro, aunque sí, no sí. sea yo enfermo o reumático de momento. Cuando tú hablas de carbohidratos refinados, dime qué alimentos en concreto llevan eso. Porque ellos tienen que identificar cuando llegan al frigorífico o llegan a una pastelería, ¿cuáles son esos carbohidratos refinados? ¿Eso qué es? Grasas saturadas. ¿Dónde están esas grasas? ¿Cuáles son los alimentos que son prohibidos para llevar una dieta que no sea proinflamatoria, sino que sea antiinflamatoria, natural? Dime cuál, por Se ha favor. adelantado el doctor, pero ¿que lo tienes ya? Ya lo tengo. Bueno, Se ha adelantado el doctor, pero bueno, pues yo ya lo voy adelantando porque realmente lo que él nos quiere transmitir, que nosotros queremos cuando vayamos a un supermercado qué comprar, o qué debo de comer, qué es lo beneficioso para mi salud, ¿vale? Importante. Mira, ahí están todos. Alimentos industrializados, ¿vale? Ahí es donde están los carbohidratos refinados, ¿vale? Eso no significa no las frutas, que las frutas se pueden comer. Cuando tú hablas de alimentos industrializados, te estás refiriendo a la bollería, Bollería industrial, paquetería... todos los dulcecillos estos que venden empaquetados, que antes nos llevábamos al colegio de pequeños, que yo creo que hasta están como prohibidos en la venta cerca de los colegios, ¿no? Evidentemente, la bollería industrial, pero también tenemos que concienciar desde pequeñitos a nuestros hijos que el consumo de frutas es necesario y lo que es el pan con su embutido de grasado y sus zumos naturales es lo ideal para el colegio. Pero también tenemos que ser el modelo de conducta nosotros mismos. Se lo tenemos que inculcar a nuestros hijos, pero nosotros tenemos que pensar que ese tipo de bollería industrial pues también es perjudicial para nuestra enfermedad. Pero no solo la bollería industrial, también las pastas refinadas pueden ser perjudiciales para nosotros. ¿Cuáles son las pastas refinadas? Pues las que son blancas, quizás a lo mejor las pastas integrales son mucho más beneficiosas. El macarrón blanco. El macarrón blanco, el arroz. No quiere decir que estos carbohidratos sean perjudiciales en un consumo moderado y en un consumo habitual y frecuente según las calorías que uno tenga que quemar. Tanto ingiero, tanto gasto, tanto almaceno. Si lo que queremos es bajar peso, pues el consumo frecuente de esos carbohidratos, que a lo mejor no son tan complejos, son más refinados, no tienen tanta sémola, no tienen tanto trigo, no tienen esa levadura madre o esa masa madre, pues eso puede provocar un acúmulo de residuos dentro de nuestro cuerpo y provocar inflamación. Quiere decir que si yo me como un plato de pasta blanca con tomate en bote, azucarado, que tiene una gran cantidad de azúcar, ¿me va a hacer daño un día puntual? ¿Qué pensáis? Pero si nosotros consumimos 2 veces a la semana pasta blanca con tomate triturado, azucarado, que sabéis que los botes azucarados vienen con una gran cantidad de azúcar, y lo consumimos habitualmente, no nos va a dejar un exceso de purinas que a la hora de metabolizarlos nos va a dejar una serie de residuos que nos va a provocar inflamación. O sea, todo en esta vida es consumo moderado. Estamos hablando que los alimentos industrializados son los que están elaborados con procesos prefabricados, enlatados, etc. Son muy perjudiciales. No solo por la composición en sí del alimento, sino los conservantes y los colorantes. Pero también hablo de alimentos básicos como son los carbohidratos, que a lo mejor pueden ser más complejos, pero a la vez están refinados, o sea, no son integrales. El consumo esporádico no, el consumo continuo de ese tipo de carbohidratos también podrían dejar residuos, ¿vale? Luego, importante, alimentos ricos en oxalatos. ¿Alguien tiene ácido úrico aquí?
los oxalatos lo que dejan el residuo el ácido úrico. ¿Presente dónde? Pues a veces en vegetales hasta que habitualmente comemos. ¿Quiere decir que nosotros las espinacas, las remolachas, la acelga, el cacao en polvo no debemos de comerlos? Todo va en función a la frecuencia, a la cantidad. ¿La bebida alcohólica? Las bebidas alcohólicas. Aparte, el que consume muchísimo alcohol se deshidrata, pero si está medicado o está tomando una medicación, su eficacia puede disminuir e incluso puede debilitar a los huesos en la absorción de ese calcio, ¿vale? Y esto también quiero puntualizarlo, porque mucha gente dice, tiene que consumir verduras, frutas y verduras. Ojo, es verdad que la dieta mediterránea es el consumo de legumbres, verduras, frutas, pero estamos hablando de un caso específico, que es las enfermedades reumáticas. Y las enfermedades reumáticas, hay ciertos vegetales que pueden intensificar esa inflamación o ese dolor, entonces hay que tener un consumo moderado con precaución. Y para eso estamos aquí, para dar la información, y ustedes os lleváis esa información y ya sabéis que tenéis que consumir menos frecuentemente. Como por ejemplo, los vegetales ricos en solanina. ¿Qué es la solanina? ¿O dónde se encuentra, mejor dicho? En los tomates. Nosotros en las ensaladas comemos muchísimo tomate. Más llevadero. Importante, el pescado azul es rico en fuente omega 3, reduce la inflamación. ¿Cuál es el pescado azul? Las sardinas Son recomendables. Son recomendables el uso frecuente de 2-3 días a la semana. Sardinas. Sardinas, salmón. El salmón es un poquito más graso, pero podemos consumirlo una vez a la semana. Los boquerones, todo lo que sea pescado azul, saludable. Evidentemente, más a la plancha, a la brasa y al horno. El pescado azul tiene que estar presente por lo menos 2 o 3 veces a la semana, y entre ellos, un consumo que no sea frito. Si consumimos fritos, que sean puntuales. ¿Sí? Los frutos secos. Los frutos secos también tienen múltiples estudios que dicen que son antiinflamatorios, pero ojo, los frutos secos son muy calóricos. Si tenemos sobrepeso, tenemos que consumir moderadamente una cantidad adecuada. No porque yo diga que los frutos secos y las semillas son buenísimas para la inflamación y para las enfermedades reumáticas, ahora consumamos mucha cantidad de frutos secos. Pues no, hay que consumir a media mañana, sobre todo que tenemos un gasto calórico superior. Y las nueces son muy buenas y aportan proteína, fibra y además son saciantes. ¿Sí? Y los platos estrella, además de nuestra dieta mediterránea, consumimos a veces muy poco, como son frutas, verduras y hortalizas. Están cargadas de antioxidantes, que ha estado hablando Manuel acerca de los antioxidantes. ¿Cómo los antioxidantes? Él ha hablado de la célula. Pues yo voy a dar un simple detalle. Esa célula tiene una capa protectora que los radicales libres la destruyen. Entonces, si nosotros comemos frutas y verduras, estamos protegiendo esa capa importante, es decir, que reducen drásticamente los marcadores inflamatorios en la sangre. Saber la importancia del aceite de oliva virgen extra, que se compone en gran parte de grasa monoinsaturada, muy saludable, que es antiinflamatorio y bueno, alimentos recomendados, importante. Hay mucha controversia con los lácteos, creo que Manuel os ha dado unas recomendaciones, os ha dado como una octavilla acerca de los lácteos. Ahí, en los lácteos, hay una fuente de calcio. Y bueno, yo personalmente me voy a mojar un poquito como profesional y voy a decir, yo estoy a favor del consumo de lácteos. Es verdad que hay personas intolerantes
a la lactosa y son intolerantes, alérgicos. En esos casos hay que hacer una prescripción diferente, pero las enfermedades reumáticas, para mi opinión, se debe de consumir una cantidad de calcio suficiente, y una de las fuentes principales son los lácteos. Ahora, el consumo de lácteos va a ser en función a cada persona. También es verdad que encontramos calcio en otras fuentes de verduras. Encontramos calcio, hierro, yodo, magnesio, vitaminas del grupo B, que son muy importantes para... Debemos seguir una dieta baja en alimentos procesados, grasas saturadas, que hemos dicho que las grasas saturadas se encontraban en las hamburguesas de estas precocinadas que vamos con comida rápida, patatas fritas. ¿Es lícito tomarlo alguna vez? Pues si no estamos controlando nuestro peso, pues sí. Pero todo con consumo moderado. Y que tenga rica en frutas y verduras. Las verduras tienen que ser todos los días, a diario. Y frutas un consumo de 4 a 5 piezas diarias. Y pescado, preferentemente rico en omega 3, entre 2 o 3 veces a la semana. Y frutos secos, como bien ha puntualizado, las almendras serían una fuente de calcio bastante importante. Rafaela, por tu magnífica exposición. A mí me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que yo me he quedado, de lo que tú has comentado. Sí, perfecto. Pues sobre todo para ir concretando, ¿no? Muy bien. Lo que yo he sacado dentro de mi conocimiento es que el equilibrio es fundamental. Fundamental. Que los extremos no son buenos. Efectivamente. Que todo está permitido, pero en su justa medida. Así es. Yo, por ejemplo, digo, bueno, hay cosas que sí, de verdad, que hay que evitar por completo, que son los productos de bollería, tal. Yo creo que eso sí realmente hay que evitarlo, porque es perjudicial para la salud. Son unos grandes productores de agentes oxidantes, que yo, como he dicho al principio, es un enemigo, aquello que produce los radicales libres, y la bollería industrial. No quiero hacer propaganda, pero todo lo que sea de productos que se compren en bolsitas y tal, hay que erradicarlo de nuestra alimentación. Hay que fomentar el consumo de frutas diariamente, consumo de verduras, sobre todo hay verduras a lo mejor más apropiadas que otras, lechuga, el brócoli, que está ahora muy de moda, eso hay que consumirlo y más. Evitar ese concepto que teníamos, el tomate es muy sano, el tomate es sano, pero en exceso un poco perjudicial también es, y se puede abusar de otras verduras que son más beneficiosas, ¿de acuerdo? Y después también ha dicho Rafaela que yo, sobre la leche y productos lácteos, son muy importantes, es muy necesario el consumo de productos lácteos porque es la principal fuente de calcio de nuestra dieta. Hay que consumir 1200 miligramos al día de calcio para nutrir nuestro hueso, y eso hay que hacerlo de alguna manera. Si ha habido una campaña destructora contra la leche, contra todo lo que lleva leche de vaca, que yo no estoy de acuerdo, salvo que sea una intolerancia o una alergia. Entonces hay otras alternativas, como tú bien has dicho, que son los frutos secos, que son almendras, etc. Hay alternativas, pero eso es complementario. Pero la principal fuente debe ser los productos lácteos, que se recomienda consumir al menos 3 unidades al día. Y yo diría, ¿qué es una unidad? Un vaso de leche. Aunque tú has dicho el yogur fabricado, yo no soy tan extremo como tú, yo podría recomendar tomar el yogur, si es casero mejor, pero si no se puede, también natural. El yogur natural es bueno. Y después también el queso, tenemos una gran fuente de calcio que es el queso, que está riquísimo. Con un chorro de aceite. También con aceite, pero con el queso, con la desventaja también el queso tiene gran cantidad de calorías que aporta, ¿no? Esa es quizá la desventaja del queso, pero hay que consumirlo. Os he entregado un papelito a cada uno que vienen las cantidades que hay que consumir, y la vitamina D que viene del sol, que es una fuente fundamental, porque sin vitamina D no se absorbe el calcio. Y en España, yo que pido en el laboratorio los niveles en pacientes con osteoporosis
niveles de vitamina D, por desgracia, a pesar de tener el sol, la mayoría de las personas tienen déficit de vitamina D que tenemos que